Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Osuna Cárdenas, estudiante de la UNAM en Tecnología, Radiología e Imágenes Diagnósticas del tercer semestre del curso de Imagenología Convencional. Vengo a hablarle de los protocolos de estudio de mano. Sabemos que la radiografía de mano es un estudio seguro e indoloro en el cual se utiliza una pequeña cantidad de radiación por obtener la imagen de la mano de un paciente. Esta nos mostrará los tejidos blandos, los huesos de la muñeca, huesos carpianos, los huesos que se encuentran entre la muñeca y los dedos, huesos metacarpianos y falanges. Estos estudios se realizan por diagnósticos como dolor, artritis, artrosis, edema. Tenemos la proyección posterior anterior de mano, en el cual se utiliza un chasis de 10x2 y 8x10. El rayo central es perpendicular y dirigido a la tercera articulación metacarpopolágica. El paciente debe estar sentado en la mesa de exploraciones con la mano y el antebrazo descansando sobre esta y sobre el chasis. Podemos observar las falanges de los 5 dedos, las articulaciones interfalángicas, las articulaciones metacarpopolágicas y las 5 metacarpianas. Tenemos la proyección oblicua de mano, el cual se utiliza un chasis de 8x10 y 10x12. El rayo central es perpendicular al receptor de la imagen dirigido a la tercera articulación metacarpopolágica. El paciente va sentado junto a la extrema de la mesa de exploraciones, dedos extendidos moderadamente separados y sobre el chasis. Tenemos el protocolo de estudio de muñeca, proyección posterior anterior, que se utiliza un chasis de 18x24 y 24x30. El rayo central es perpendicular al receptor de la imagen y dirigido a la región media del carpo. La posición del paciente sentado junto al extremo de la mesa con la mano y la muñeca descansando sobre el chasis. Podemos observar la mano sin signos de rotación, el extremo distal del cúbito aparece en posición discretamente oblicua. Tenemos la proyección de lateral de muñeca, que se utiliza un chasis de 18x24 y 24x30. El rayo central será vertical y perpendicular al centro del área carpiana. La posición del paciente va sentado en el borde de la mesa con la mano en posición lateral y el pulgar hacia arriba. Se deben observar las extremidades distales del cúbito, deben superponerse al igual que el carpo y el metacarpo, superposición de los metacarpos, travieso, escafoides y semilunar. Tenemos el protocolo de estudio de dedos de la mano, en el cual tenemos la proyección posterior anterior a dorso palmar del segundo al quinto dedo. El chasis es de 18 a 24 centímetros, dividida transversalmente en 3 porciones. El rayo central es perpendicular a la articulación interfalángica proximal del dedo de exploraciones. El paciente va sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones con la mano y el antebrazo descansando sobre el chasis. El dedo debe observarse con toda su longitud y sin rotación. Debe verse el extremo distal del carpio correspondiente a las articulaciones interfalángicas y metacarpolágicas. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Víctor Alexander Romero Martínez, estudiante del programa Tecnólogo Rayos X y Imagen Diagnóstica. En este caso estaremos hablando un poco de la posición de los miembros superiores. El lúmero. Ubicamos al paciente en la posición AP con un chasis 35 por 43 centímetros, forma vertical en el punto de pared. Centramos al paciente, el rayo va a incidir en el centro del lúmero. En cuanto a la posición lateral, ubicaremos al paciente posterior anterior, el brazo en el abdomen y el rayo va a incidir en el centro del húmero. En cuanto al hombro, manejaremos 3 posiciones. AP neutra, donde colocamos el paciente, posición anatómica y el rayo va hacia el centro del hombro. AP con rotación externa. Colocamos el brazo hacia afuera y el rayo incide en el centro del hombro. Y AP con rotación interna, donde colocamos el brazo en el centro, la mano en el centro del abdomen y el rayo va a incidir en el centro del hombro. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Einer Alberto Restrepo, estudiante de la UNAM de la tecnología Rayos X y Imágenes Diagnósticas. Para el día de hoy desarrollaremos el protocolo de la toma de rayos X de tobillo. Para esta toma utilizaremos una proyección anteroposterior, en el cual utilizaremos también o podemos utilizar un chasis de 8x10 o de 10x12 para la toma de este rayos X. En el protocolo se dice que para el rayo central va perpendicular al punto equidistante entre ambos maleolos, o sea, entre ambos tobillos.
Este rayos X se utiliza para diagnosticar fisuras, fracturas o tumores óseos. La posición del paciente se dice que se debe colocar el paciente de cúbito supino, extender la pierna y colocar un apoyo debajo de la rodilla para que el paciente quede más cómodamente. La otra rodilla o la otra pierna debe ir recogida y colocar el tobillo en posición anteroposterior con un ángulo de rotación de 5 grados a la pierna del pie y alinear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal de la pierna a flexionar. ¿Listo? Los criterios de evaluación. Se dice que se deben observar los extremos distales de la tibia y del peroneo. ¿Ya? Y la articulación tibial-peroneal, o sea, aquí al pie del tobillo. Buenas tutor y compañeros, mi nombre es Ender Suárez Martínez. Actualmente estoy matriculado en el CAT Corsal en el programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. A continuación comparto la siguiente información relacionada con los estudios radiográficos de cadera. Los estudios radiográficos de cadera tenemos en primer lugar lo que es la proyección AP. Para este estudio es necesario que el paciente se encuentre en posición de cúbito supino sobre la mesa. Las extremidades inferiores deben de estar totalmente rectas. El cuerpo del paciente debe estar alineado al plano medio de la mesa. Se va a utilizar un chasis 10×12. La cadera debe estar centrada a la parte media del chasis. La distancia foco-película es de 40 pulgadas. Hay que colimar lo necesario de tal manera que se pueda alcanzar parte del tercio medio del fémur. El rayo central incide de forma perpendicular a la cadera, más exactamente a la altura del trocánter mayor. Hay que tener en cuenta que la pierna que no está afectada debe estar separada de la pierna afectada, y la pierna afectada que hace parte de la cadera debe tener una rotación interna de 15 grados. Tenemos también lo que es la proyección lateral. Para esta proyección el paciente debe estar sobre la mesa en una posición de cúbito supino. El paciente debe estar apoyando su parte afectada de la cadera, debe estar apoyando la parte afectada de la cadera de tal manera que esté rotado, ¿sí? Y con un soporte en la parte posterior. El muslo de la cadera afectada debe estar con una angulación aproximadamente de 40 grados hasta donde el paciente tolere. El cuerpo del paciente debe estar alineado a la parte media de la mesa. De igual forma, la cadera también debe estar centrada a la parte media del chasis. El rayo central va a incidir de forma perpendicular a la cadera, más exactamente a la parte del trocánter mayor. Se colima también lo necesario, ¿sí? Donde la radiografía se pueda observar la parte proximal del fémur. También tenemos lo que es el estudio radiográfico de pelvis. Para este estudio radiográfico es necesario utilizar la proyección AP. La proyección AP
está conformada de la siguiente manera. El paciente debe estar ubicado en posición de cúbito supino sobre la mesa. A la vez la parte longitudinal media del paciente debe concordar con la parte media de la mesa. El paciente debe extender sus extremidades inferiores y evitar de que haya rotación a nivel de la pelvis. Debe de tener un soporte debajo de la rodilla de tal manera que la parte del fémur quede paralelo a la mesa. Se va a utilizar un chasis 14x17 de forma horizontal, ¿sí? El borde superior del chasis debe estar 4 centímetros por encima de las crestas ilíacas. Las piernas deben de estar un poco separadas. En su parte distal debe de tener una angulación de 15 grados. El rayo central va a incidir de forma perpendicular a la parte media del chasis.